Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana os traigo un libro de fantasía, en concreto este, que es Un poco de odio, de Joe Abercrombie, que es un escritor pues bastante famoso y que es una novedad editorial aquí en España, ya que salió a la venta a mediados de febrero. Este libro me hace especial ilusión pues porque me lo mandaron de forma gratuita por parte de la editorial en su campaña de publicidad y además fui a la presentación del libro aquí en Barcelona. Como os digo, este libro ha sido publicado por Alianza Editorial con su sello Runas y ya veis que la cubierta pues mola un montón. Además tiene pues la sobrecubierta y debajo hay en la portada del libro también, no es el típico libro con logo soso que dices ya que te cobran 25 euros por el libro, pues que sea chulo, ¿no? Este lo cumple. Y bueno, ya empezando, pues ya os digo que yo os recomiendo este libro. Es un escritor que yo ya conocía y de hecho tengo varios libros suyos que todavía no me he leído, pero que me han recomendado muchísimas veces. Así que cuando me ofrecieron una copia gratuita dije, pues claro que sí, porque seguro que no lo voy a destrozar como mínimo. Bueno, este libro inicia una nueva trilogía dentro del mundo de la Primera Ley que se llama La Era de la Locura y que fue publicado en inglés en 2019 y, como os decía, ha sido publicado a mediados de febrero del 2020 por Alianza Editorial aquí en España. El tipo de escritura es de novela río, o sea, novela río es cuando hay un montón de personajes y acciones que pasan en diversos lugares distintos, como Canción de Hielo y Fuego, por lo que para que no sea un vídeo de una hora, pues simplemente presentaré la situación en la que se encuentra el mundo, porque si no, no terminaríamos nunca. La verdad es que me gusta mucho cómo está escrito, los personajes están bien desarrollados y es una trama sólida con muchísimas cosas, o sea, a veces hay alguna incoherencia, pero es que cómo no va a haber alguna incoherencia cuando tienes tantos personajes y un mundo tan rico. Y bueno, esta solidez también, o sea, la consigue gracias a que se sitúa en un universo que ya está creado porque ya ha escrito muchos libros en el mismo, por lo que ayuda a situar de forma tan sólida esta trama. Lo único que le encuentro son dos problemas para mí, porque me descoloca que los personajes se utilicen palabrotas modernas, por decirlo de algún modo, cuando está situado en un mundo de fantasía. No sé si esto es cosa de la traducción del inglés al español, si es normal, porque como normalmente los libros de fantasía los leo en inglés directamente, claro, no sé si es normal este tipo de traducción, por lo que quizás el problema es mío y vosotros podéis decírmelo mejor. Y por otro lado, el problema que le veo es que no hay diferencias en el modo de hablar según la escala social, que eso es una cosa que se debería ver o que es lo normal que se vea, ¿sabes? Porque evidentemente que la nobleza y demás pues también dice palabrotas y habla mal, pero para mí tendrían que haber ciertas diferencias, cosas que yo no las he visto. Pero bueno, eso no quita que es un buen libro, que es muy interesante, que hay mucha acción y que la verdad es que me ha gustado y me ha sorprendido. Como os decía, está situado en el mundo de la trilogía original de la Primera Ley, que luego hay diversas novelas autónomas, pero este libro en concreto se sitúa 30 años después del último libro de la trilogía original y que mientras la saga original es pura fantasía con magia, esta nueva trilogía pues se puede catalogar más como steampunk por el hecho de que se introducen las máquinas de vapor, pero sigue habiendo magia. Y de hecho hay dos tramas principales, como luego os explicaré, y en una es más steampunk y la otra es más fantasía tradicional. Y claro, esta revolución industrial pues trae los problemas pues, que trajo también en la humanidad en su momento. ¿A qué sí, Penny? Está encima de una manta aquí. Hola. Una cosa importante, o sea, no es necesario haber leído todas las novelas anteriores de este mundo para poder leer este libro, porque yo no lo he hecho y lo he entendido. Sí que es cierto que las 100 primeras páginas iba súper perdida sobre los territorios, los personajes y demás, pero luego me situé y la verdad es que lo disfruté muchísimo.
Eso sí, voy a leer la trilogía original también para ver qué pasaba. Em, no, el libro transcurre, perdón, además en el mundo se llama Círculo del Mundo, pero la acción transcurre en el Reino de la Unión y su protectorado en el norte, que es invadido por el Reino del Norte, que tiene este nombre tan original, porque, bueno, pues la gente que habita allí es muy original. Al principio, como os decía, resulta un poco caótico, sobre todo si no has leído nada más de este mundo, pero luego, cuando va avanzando, lo vas entendiendo bien. Hay dos subtramas principales. Por una parte, la guerra en el norte, que es entre el protectorado y el Reino del Norte, que lo ha invadido, porque es por lo que he entendido, y que supongo que eso sucede en la trilogía de la Primera Ley, el terreno del protectorado pues antes era del Reino del Norte y hubo una guerra y se acabó anexionando al Reino de la Unión. Y por otra parte, la otra gran subtrama es la revolución industrial dentro del Reino de la Unión. Y en la capital, Adwa, y en las diferentes zonas industrializadas. Como es una novela de Río, hay muchos personajes, pero no es capítulo-personaje, sino que dentro de un mismo capítulo, mientras se sitúe la acción en la misma zona, pues va alternando entre los diferentes personajes que hay en esa zona. Yo os voy a hablar principalmente, de los personajes principales, que tienen punto de vista, pero no de todos ellos, porque es que si no, no terminaríamos nunca, y prefiero situar la acción, como os digo, para que no sea un vídeo eterno. Por un lado, como os he dicho, hay la guerra en el norte, que empieza con la trama de la invasión del protectorado de Anglan por el Reino del Norte. Es que claro, es que como tiene un nombre tan poco original, pues es un poco caótico, pero el Reino del Norte es como un reino de vikingos que está reinando pues un rey que está en el ocaso de su gloria, y que su sobrino, que es el príncipe heredero, Stor el Ocaso, no sé cómo pronunciarlo, junto con su padre Calder el Negro, deciden invadir el protectorado para recuperarlo, y se inicia con el ataque a la capital del protectorado, que es Ufri, que es atacada e incendiada por Stur el Ocaso, porque Stur el Ocaso, allá por donde va, arrasa y lo quema y lo mata todo para que todo el mundo lo conozca y pueda ser un personaje de leyenda, aunque todo el mundo lo odie. Y de hecho su padre, Calder el Negro, lo que quiere es rebajar esta violencia, porque así no se va por el mundo destrozando las cosas, porque luego si tú te quedas con eso, pues te quedas un mundo arrasado que tienes que recuperar. Y entonces, mientras su padre tiene el cerebro frío y estratégico, Stur el Ocaso simplemente va pues invadiéndolo todo, violando y arrasando con todo. El problema también es que este ejército del norte de Stur el Ocaso es claramente superior al del protectorado y el de Anglan, por lo que lo único que pueden hacer ellos por su lado es ralentizarlos hasta recibir ayuda de la Unión. ¿Qué pasa? Que el problema es que el Reino de la Unión está en quiebra y no tiene dinero, y por lo tanto no puede enviar un ejército para ayudarlos, además de que tiene que solucionar sus propios problemas en Midderland, fruto de la revolución industrial. A pesar de esta situación, el hijo de la gobernadora de Anglan, que es otro personaje muy importante, que es Leo Danbrook, y que tiene más o menos la misma edad que Stur el Ocaso, pues claro, también tiene deseos de gloria y está ansioso por luchar y ganar y también labrar su nombre, y a veces se deja llevar por su impulsividad más allá de lo razonable, provocando muertes que no se pueden justificar de ninguna manera. En cierto modo, los personajes de Stur el Ocaso y Leo Danbrook son las diferentes caras de una misma moneda, porque los dos buscan ser un personaje que esté en las canciones y que sea recordado, con la diferencia de que Stur es un personaje cruel y que Leo es un personaje
que no es cruel, pero que simplemente piensa en su vanidad, aunque también piensa en librar al norte, al protectorado y a la Unión de esta amenaza, pero sin reflexionar a veces con lo que hace. Dentro de esta subtrama es muy importante también la trama de Rike, que es la hija del jefe de Ufrid, que se llama el Sabueso, y que en el momento en que todo esto sucede, o sea, al principio del libro, está en el bosque con la montañesa Izern y Fail, porque Rike sufre como ataques epilépticos y Izern piensa que es porque tiene el ojo largo, que es la capacidad de ver retazos del futuro que permite, bueno, pues parar flechas, como sucede en un momento en el libro, o ver el futuro inmediato o el futuro más lejano y poder hacer algo para evitar un suceso. Y mientras están allí abriendo el ojo largo, pues precisamente Rike tiene una visión de la quema de Ufrid, por lo que Rike e Izern saben que no pueden volver a Ufrid y por lo tanto tienen que atravesar todo el protectorado entre las líneas enemigas para llegar hasta el frente donde está su padre. Y bueno, allí durante este tramo Rike tendrá que endurecerse porque siempre había sido la niña mimada pues de Ufrid, para poder sobrevivir en la montaña sin apenas comida y huyendo de Stur, que claro, como quiere destacar por su crueldad, pues no se le ocurre otra cosa que buscarla para sodomizarla, violarla, cortarla a pedacitos y luego mandarle a su padre, el Sabueso, pues sus intestinos y entrañas en una caja, porque como podéis ver, este señor Stur el Ocaso, por este chico, es un amor que todo el mundo querría tenerlo a su lado. Y esta es una de las subtramas, y luego hay la siguiente subtrama, que es el Reino de la Unión, donde, como os he dicho al principio, han llegado las máquinas de vapor. ¿Y qué pasa? Pues lo mismo que sucedió en la realidad. Al llegar las máquinas de vapor, pues se eliminan puestos de trabajo y a la vez el problema que como el reino ha quebrado, pues no deja de subir los impuestos a los nobles y a los burgueses, por lo que los nobles se ven obligados pues a subir los impuestos a sus siervos y además a despojarlos de sus tierras, por lo que estos siervos no tienen otra opción que emigrar a las ciudades donde dicen que hay trabajo porque hay nuevas fábricas, pero la realidad es que una vez llegan allí no hay suficiente trabajo para todo el mundo y además viven en unas condiciones infrahumanas y con un montón de polución, lo cual pues quita la salud de las personas cuando no mueren, ¿no? En esta subtrama, como representación de la realeza, pues aparece el príncipe heredero Orso, que tiene 20 largos años y que a lo largo de su vida pues no ha hecho nada más allá de ir de putas y emborracharse y ser una vergüenza tanto para su familia como para el pueblo, pues como lo ve como Orso el vago y esas cosas, pero en realidad tiene buen corazón, simplemente que nunca encuentra la fuerza de voluntad para parar las cosas que le parecen mal o para hacer alguna acción que beneficie al pueblo cuando él mismo ve que hay muchos problemas, pero que está allí en la inacción y por lo tanto en este libro se ve su desarrollo como persona de pasar a la acción. Orso tiene a la vez una relación con otro personaje muy importante, que es Sabine Danglopta, que es una mujer de 30 y pocos años, que es hija del archilector, que es algo así como el jefe de la Inquisición, y que en realidad es quien controla el reino, porque es quien tiene más poder, que no es el rey. Aunque evidentemente, aparentemente es el rey, pero quien controla realmente es el padre de Sabine y es la persona más temida de la Unión precisamente por eso, porque es conocido también por su crueldad. Sabine es un miembro de la alta sociedad y la mayor inversora del reino, por lo que tiene participaciones en la mayor parte de las factorías y en un montón de cosas a lo largo
de todo el reino, no solamente en las zonas industriales. Claro, ¿qué pasa? Que al ser una mujer, para poder mantener su estatus, tiene que estar siempre perfecta y decir siempre lo que toca y ser cruel y altiva, porque si no le pasan por encima. Y entonces es un personaje que es muy rico en este sentido porque tiene muchos aspectos y no es tan fuerte como aparenta ser. La cosa es que, dado que los inversores buscan maximizar sus ganancias, sea como sea, las condiciones de los trabajadores pues son cada vez peores y sus viviendas también. Apenas tienen dinero para poder alimentar a su familia, tienen que compartir sótanos que no tienen ventilación y que tienen humedades, por lo que esto les genera enfermedades. Hay accidentes en las fábricas de los que no se hace cargo el propietario de la fábrica. Hay una parte que me recuerda a Charles Dickens, porque hay algunas fábricas que lo que se dedican a hacer es a comprar huérfanos para tenerlos viviendo en las fábricas y hacer trabajos que solamente los niños pueden hacer. Eso me recuerda especialmente a Oliver Twist, que también se podían comprar niños en los orfanatos. Y bueno, las cosas es que, como es natural cuando hay una parte de la sociedad muy grande oprimida, pues surge un movimiento revolucionario. Y este movimiento es conocido como los rompedores, que se llaman así porque precisamente lo que hacen es destrozar las máquinas para poder conseguir un salario mejor. O sea, no buscan destruir la sociedad existente, por decirlo de algún modo, como si hacen los quemadores, que es un grupo mucho más pequeño que solamente quieren incendiarlo todo y acabar con todo y viva el anarquismo, sino que los rompedores no quieren cambiar el status quo, por decirlo de algún modo, pero sí mejorar su situación en el mundo. O sea, no que haya ricos y pobres, sino que haya una clase media, por decirlo de algún modo, que les permita vivir como personas y no como ratas. Dentro de los rompedores, destacan especialmente, por un lado, Gunnar Broad, que cuando empieza su personaje pues está volviendo de la guerra, es un ex soldado y que tiene serios problemas para controlar su ira. Es un hombre súper grande, como un armario, y que puede chafar una cabeza pues con las manos prácticamente, en plan la montaña de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. Y que cuando llega a su granja, pues claro, su mujer le explica que los están echando porque, claro, como les han quitado las tierras comunales donde llevaban su ganado, pues no pueden permitirse mantener el ganado, lo tienen que vender, tienen que terminar vendiendo la granja y acuden a una de las ciudades pues más industrializadas. Juraría que se llama Baalbek, no lo tengo apuntado ahora mismo. Y al encontrarse con la situación en la que se vive en la ciudad, a pesar de que le ha prometido a su mujer Lydie de que no se meterán en problemas, se unen los rompedores porque ve que si no, su situación no va a mejorar, y no solamente eso, sino que no podrán sobrevivir. Y dentro de los rompedores destaca también el personaje de Victorine Dan Teufel. Bueno, yo lo pronuncio en alemán, pero se escribe Teufel, que es una ex prisionera del campo de prisioneros del norte, pero que para poder sobrevivir pues se ha unido a la Inquisición y es un miembro encubierto que trabajó para la Inquisición para parar las acciones de los rompedores y evitar así sus ataques y las revoluciones que puedan surgir. Es un personaje que a mí me crea pues mucha confusión, porque realmente no tengo claro de qué lado está, porque dice que ella se pone del lado ganador, y precisamente que porque ya mataron a toda su familia, ir contra el estado de las cosas pues no consigue nada, pero por otro lado tampoco quiere formar parte de la nobleza, por decirlo de algún modo, porque sigue viviendo en condiciones paupérrimas. Y yo creo que es un personaje que sorprenderá en los siguientes 2 libros de la trilogía por donde va a salir. Y bueno,
Eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no, dadle un like. Repito que os recomiendo este libro. Y si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos la semana que viene con otro libro. Ah, no, no, será cómic seguramente. Adiós.